Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo. Vamos a ir hoy por varias lecturas y espero que esta sea una lectura final o una comprensión final para poder entrar detalladamente en la comprensión del capítulo 10 de Mateo, que es el capítulo que estamos estudiando. La vez pasada vimos algunos de los retos que presenta el capítulo 10 de Mateo con relación a ese llamado que Dios hace a sus discípulos de salir y predicar el Evangelio, el mensaje del reino de Dios. Vamos a ver posteriormente las aplicaciones prácticas y el significado particular en aquel momento en que Jesús dice las palabras. Pero resumiendo algunas de esas preguntas que vimos la vez pasada, y no voy a entrar en detalle, solo quiero que comprendamos que una de ellas, o hagamos referencia a que una de ellas era por qué la prisa, por qué el mensaje se circunscribía solamente a ciudades donde habían judíos. Porque gran parte del pueblo judío de la nación de Israel de antemano Jesús les deja saber que no les van a recibir. ¿Cómo es posible que antes de que finalizasen la tarea, o casi al concluir la tarea, viesen la venida del Hijo del Hombre? ¿Es la venida del Hijo del Hombre algo que sucedería después de la segunda venida de Jesucristo? El pasaje no parece indicar eso, sino que ellos lo verían en aquel tiempo. Y tal vez quinta y también difícil, ¿cómo es probable, cómo es posible que Jesús viniese como Mesías y no viniese a traer paz al mundo, sino espada, disensión? El padre estaría con el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, los enemigos del hombre serían los de su propia casa. ¿Cómo entendemos esto a la luz del Evangelio de Mateo? Mateo tiene 28 capítulos y hemos dicho que Mateo debe ser visto como el Evangelio del Rey y el Evangelio acerca del reino de los cielos. Pero Mateo tiene también otras particularidades que debo mencionar, y hay una específicamente que debemos considerar, y es que si bien es cierto que de los 4 evangelios se reconoce a Mateo directamente como un evangelio dirigido específicamente al pueblo, a la nación de Israel, no es menos cierto que este evangelio paradójicamente, una paradoja es una aparente contradicción, paradójicamente mientras es dirigido a la nación de Israel, no parece favorecer a la nación de Israel. Algunos dicen y han criticado el lenguaje de Mateo como un lenguaje en contra de la nación de Israel. Pero ¿cómo un judío escribiría en contra de su propio pueblo? Pues Mateo, aunque de profesión había sido publicano antes de ser llamado, era judío. Y aunque es un evangelio nuevamente que apunta, que señala al pueblo hebreo a constatar, a evidenciar que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías antiguo testamentarias, como indica, comienza en Mateo 1:1. Él es el hijo de David, Él es el hijo de Abraham. Si eso es cierto, también es cierto que en Mateo vamos a ir viendo en su desarrollo que hay un mensaje de juicio sobre este pueblo. Y me gustaría que viéramos ese lenguaje de juicio dentro de la carta, dentro de este evangelio, para entender y luego poder dar explicaciones a muchas de estas preguntas que ya vimos la vez pasada. Quisiera que fuésemos dentro del Evangelio de Mateo y comenzásemos, habiendo ya dicho que este Evangelio se dirige a los judíos, pero que también atenta contra la nación completa, pues un Evangelio que claramente establece que el hecho de ser israelita no te hace salvo. El mismo pensamiento paulino que comienza a desarrollarse en Romanos capítulo 9. No lo hace Pablo solo en Romanos 9, lo hace Mateo. Y desde el capítulo 3 comienza con la aparición de Juan el Bautista y terminamos el domingo pasado viendo Malaquías capítulo 3 y Malaquías capítulo 4
dos pasajes que atestiguan, que profetizaban la llegada del Elías, y vimos que Mateo 11 dice que Jesús dijo que Elías era Juan el Bautista. Y vimos, solo en resumen, que la llegada del Mesías no solo brindaría salvación o traería salvación a un remanente, sino que también era un tiempo de juicio sobre los que no serían sus ovejas. Ese lenguaje de juicio comienza tan temprano en el Evangelio de Mateo como en el capítulo 3. Y quisiera que abriésemos nuestra Biblia. Vamos a estar leyendo en diferentes pasajes dentro del Evangelio de Mateo. Me gustaría probarles y mostrarles, porque muchas veces cuando se predica, y es lo difícil de predicar, nosotros tenemos un tiempo limitado y un espacio limitado para presentar un mensaje. Pero Mateo tiene 28 capítulos. ¿Cómo podemos ubicarnos en un capítulo y en 2 o 3 versículos y darle toda una explicación a 2 versículos que sería una oración dentro de toda una carta escrita? Es una tarea difícil, ardua, compleja, que requiere un análisis de toda la carta primero. Y yo entiendo que la función pastoral no está meramente en pararnos aquí, en yo decirle lo que yo creo, cómo yo concluyo, sino en enseñarlo a usted a interpretar la Escritura de manera que usted también entienda por qué llegamos a donde llegamos. Y usted, teniendo esas herramientas, pueda usted también comunicarlo y enseñarlo, porque ya usted tiene las bases y la comprensión para poder enseñarlo también. En Mateo capítulo 3, con la llegada de Juan el Bautista, dice especialmente en el versículo 5, leyendo: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Tome esto en mente, porque lo que básicamente está diciendo Mateo es que la extensión que se llamaba Judea, gran parte de esas ciudades y provincias que en el capítulo 10 Jesús va a enviar a sus discípulos ahí, venían muchos de ellos ¿a quién? A Juan el Bautista, vamos a ver, para ser bautizados. Versículo 6. Y eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Quiero que observe el número 1 en el versículo 7, cómo finaliza ese versículo. Está ubicando su tiempo y en el señalamiento a los fariseos y a los saduceos que el juicio de Dios vendría sobre personas como ellos. Ahora, que hay un problema. La comprensión de muchas iglesias, ya lo hemos hablado, no voy a elaborar, es que todo el que tiene ascendencia a Israel es parte del pueblo escogido por Dios. Y hay algunas iglesias y pastores que proclaman y creen que todos los que pueden evidenciar o tienen sangre o ascendencia, nuevamente, valga la redundancia, Israel, son salvos, porque son el pueblo escogido por Dios. Mire, hermano, con todo respeto nuevamente, no existe, creo que, un solo comentarista de los que yo he leído que diga, se atreva a decir que Mateo no es escrito a los judíos, que al menos esa es su audiencia primaria, que el hombre que escribe la carta es un discípulo del Señor que también es judío, que una frase reconocida es: escrito está, esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por los profetas cuando se dijo. ¿Por qué? Porque el pueblo que tenía esas promesas era el pueblo de Israel, y a ese pueblo se le está afirmando, se le está mostrando con argumentos que las profecías están teniendo cumplimientos en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Sin embargo, desde este capítulo 3, Mateo comienza a presentar que no todos los judíos se van a salvar. No es algo de Romanos 9, 10 y 11. El Evangelio de Mateo lo presenta claramente. ¿Quiénes son los fariseos y los saduceos?
no son otros sino la aristocracia, en un sentido, la élite, los que estaban en el tope, arriba del pueblo judío, los que entendían, habían sido llamados a dirigir la nación en términos religiosos, con diferencia, porque un fariseo y un saduceo tenían opiniones totalmente encontradas en muchos puntos. Pero ellos creían eran la aristocracia religiosa. A esos que representan a la nación se les dice: ustedes son una generación de víboras. ¿Por qué generación de víboras? Quien escribe es judío. Déjenme ponerlo en contexto. Estoy repitiendo, pero es que quiero que se le grabe. Quien escribe, que Dios lo usa, ese hombre es un judío. Quien les dice a los fariseos y a los saduceos que son judíos, que son una generación de víboras, es un judío. Y se lo dice a judíos. Entonces, desde el capítulo 3, Mateo claramente presenta que Jesús no vino por todo Israel. Se los quiero mostrar. Vamos a ir a través de diferentes pasajes porque el tiempo que he dedicado a estudiar este pasaje y la complejidad del mismo me ha beneficiado muchísimo. El entregarme a la lectura, no sé cuántas veces ya he leído Mateo. No creo que lo había leído tanto para este capítulo. Pero me ha enriquecido porque me ha ayudado todavía más a entender y a comprender que es que muchas veces parte de nuestros horrores hermenéuticos es que somos vagos. Queremos sacar una oración, no queremos estudiar la carta completa, no queremos leer el Evangelio. Y pretendemos en nuestra arrogancia creer que leyendo 2 versículos entendemos todo. Cuando ese pasaje, capítulo 10, o esos versículos tienen que verse a la luz de ¿qué? De los 28 capítulos. En el capítulo 3, versículo 7, se habla del día de la ira venidera. Si ustedes recordarán el domingo pasado, tengo que llevarlos, aunque suene repetitivo, cómo finaliza Malaquías acerca del momento del día de la aparición de Elías. Que en Mateo capítulo 11 Jesús identifica y dice: ustedes se les enseñó que antes de la llegada del Mesías vendría Elías. Pues si quieren conocer a Elías, Elías es Juan el Bautista. Regresemos a Malaquías, solo de manera pronta. Capítulo 3 y capítulo 4. Cuando leamos, observe que el día de la llegada de Elías, que está asociado a la venida del Mesías, está dramatizado con un carácter de juicio. A nosotros se nos ha enseñado, y lo repito y una otra vez porque yo sé que eso está bien adentro en nuestra mente, en nuestro subconsciente. El Mesías llega, Él viene a salvar. El Mesías está haciendo milagros, ¿cómo va a condenar? Y son paradojas en el Evangelio. Él está haciendo cosas positivas, Él tiene misericordia. ¿Cómo el mismo que tiene misericordia va a condenar? Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 3 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora observe bien la lectura, versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo? ¿A qué venidas hace referencia, hermanos? ¿A la segunda venida? No hay segunda venida en el Antiguo Testamento. La doctrina de la segunda venida es una doctrina del Nuevo Testamento.
no está en el Antiguo Testamento. No hay manera de verla en el Antiguo Testamento. Todo en el Antiguo Testamento apunta, señala que cuando el Mesías viniese, todo ocurriría en un solo paso. Esa es la razón, y quiero que comprendas por qué el pueblo de Israel en sus días y aún hoy no puede creer que Jesús sea el Mesías. No desde el punto de vista si Dios los salvó y los llamó, estoy hablando del punto de vista humano, cognitivo, de su comprensión. Ellos lo que tienen es el Tanakh, el Antiguo Testamento, es lo que ellos le dan validez, es lo que creen que es la palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento todo aparenta que cuando el Mesías viniese se iba a solucionar ¿qué? Todo. Pero ahora el Mesías viene y ellos esperan que el Mesías gobierne desde Jerusalén, desde el templo, pero él les dice que el templo va a ser destruido. Ellos esperan que él venga y salve a su familia, y él le dice, no, pues si los problemas van a empezar con su familia. ¿Me dejo entender? Y la razón se explica en la teología nuevo testamentaria. Aquello que parecía en un solo paso, el Nuevo Testamento nos dice que se completaría en 2 etapas. Una faceta en su primera venida, donde primeramente, y lo vamos a ver en Mateo, venía primordialmente a 2 cosas. 1, a la casa de Israel. Y 2, vendría a establecer el plan decretado de salvación antes de la fundación del mundo. En otras palabras, venía a dar su vida. En su segunda venida, entonces, se completan aquellas cosas visibles de paz, de un cielo nuevo y una tierra nueva. El reino se consuma posterior a su segunda venida. Pero eso no es tema del Antiguo Testamento. Eso es tema del Nuevo Testamento. ¿Por qué digo eso y hago esa pausa? Porque cuando estamos leyendo en el capítulo 3 y dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Si usted le pregunta a cualquier judío, le va a decir, es el tiempo cuando el Mesías aparezca. Los judíos no tienen, ningún judío habla de 2 venidas. No existe eso. Por eso ellos dicen, no reconocen a Jesús, dice que cuando venga su Mesías, entonces se cumplirán las cosas. En esa venida. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo no satisface, no parece cumplir completamente el cuadro de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Me dejo entender? Eso es muy importante, porque te ayuda a entender por qué ellos no pueden concebir a Jesús como el Mesías. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Mira lo que está diciendo. ¿Quién podrá estar en pie? Porque Él es como fuego. Mira el lenguaje. Como fuego purificador y como jabón de lavadores. Mira lo que está diciendo. Está resumiendo 2 cosas que el Mesías iba a hacer. Juicio a unos y salvación a otros. A uno los iba a lavar, los iba a purificar. Ese es el lenguaje profético de Jeremías. Limpiaría sus corazones, lavaría, pondría un nuevo corazón. Pero a otros los consumiría el fuego. Y se sentará para, mira lo que dice, para afinar y limpiar la plata. O sea que Él viene a purificar, ¿qué? A su verdadero pueblo. ¿Lo va a limpiar? Porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. ¿Y qué? Traerán a Jehová ofrenda en justicia. Lo que está diciendo es que hasta ahora el pueblo aparentaba servir a Dios. Las actividades del templo se daban de manera cotidiana, parecía todo estar bien, pero en pecado, sin conciencia, sin justicia verdadera. Vaya conmigo al capítulo 4, versículo 1 de Malaquías. Y mire cómo se le llama a este día nuevamente.
Ya esto lo vimos, pero es necesario. Porque aquí viene el día, ¿cómo le llaman? Ardiente, como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Así que cuando regresamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 3, y tenemos el cuadro correcto de cómo la Biblia señala la llegada del Mesías, entonces podemos entender el lenguaje de Juan. Mire lo que Juan dice. Versículo 8. Estamos en el capítulo 3 de Mateo, versículo 8. Después de llamarlos generación de víboras, y eso tiene un profundo significado. Es que me puedo quedar aquí todo el sermón. Porque Jesús dividió la humanidad después de la caída en los hijos de la simiente de la mujer y los hijos de ¿qué? De la serpiente. Le está diciendo, ustedes son hijos del diablo. Lo hace Juan con toda claridad en el capítulo 8. Vosotros hacéis los deseos de vuestro padre. Y pone el nombre, el diablo. ¿Eran los hijos de Dios? ¿Eran el pueblo completamente escogido por Dios? ¿De dónde viene esa idea? Tenemos que replantearnos y repensar muchas cosas que hemos aprendido. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Miren lo que la Escritura está señalando y Juan el Bautista está diciendo. No hay posibilidad de salvación y de escapar del día de la ira sin arrepentimiento. Pero lo magnífico que hace es que dice, ustedes el pueblo de Israel son los primeros que se tienen que arrepentir. Pero eso no es lo que se enseña en muchas iglesias. Hay banderas de Israel, banderas en los púlpitos, y hay una adoración al pueblo de Israel. Pero el evangelio dirigido al pueblo de Israel los llama al arrepentimiento, porque están condenados al día de la ira. Todavía dice más. Versículo 9. Si usted cree que Romanos 9 es fuerte, usted no ha escuchado, no ha entendido a Juan el Bautista. Lo he dicho otras veces. Nuestra comprensión de Juan el Bautista es mínima. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos. Le dice, ya, lo que él se está anticipando, y Juan el Bautista, ya yo sé lo que ustedes, dentro de ustedes, sus pensamientos. ¿Cuál era el pensamiento que los fariseos y los saduceos, al oír las palabras de Juan el Bautista, pensaban? Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dos cosas básicas. Yo pensaba que iba a salir de este pasaje hoy. Número uno está diciendo que uno no es un hijo de Dios por tener ascendencia a Abraham. Que los hijos de Abraham son hijos por una razón diferente y no por sangre. Y el Evangelio de Mateo la plantea por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. De antemano Juan el Bautista está enseñando que los israelitas son llamados al arrepentimiento porque están bajo la ira de Dios y la única manera de salvarse es arrepintiéndose y creyendo en el Mesías. Pero ya introduce lo que vamos a ver en el final y en el desarrollo de esta carta. Que dentro de los hijos de Abraham van a ser contados gentiles que nada tienen que ver con la sangre, pero que forman parte del pueblo de Dios. Eso tampoco se enseña en muchas iglesias. Se enseña que la iglesia es un cuerpo o algo aparte y Israel es otra cosa. Eso enseña su Biblia, hermano.
Yo lo reto y lo voy a retar cada vez que predique. Mire a ver si eso es lo que está diciendo Juan. Juan no está diciendo eso. ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a la Escritura? ¿O vamos a estar en Left Behind y películas, dejados atrás? Mire el versículo 10. No hemos terminado aquí. Ya también el hacha está puesta al ¿cómo? ¿Cómo terminaba? Que estamos tan cerquita. ¿Cómo terminaba el capítulo 4, versículo 1 de Malaquías? Dele para atrás de nuevo. Y no les dejará ni raíz ni rama. Y mire el lenguaje que usa Juan el Bautista. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí no se nos dice por qué unos árboles dan buen fruto y por qué unos dan fruto malo, pero en el Evangelio se desarrolla eso. Y dice que nadie puede, siendo malo, dar fruto bueno. Que para que alguien malo dé fruto bueno, tiene que haber un cambio en su naturaleza. Y ese cambio es la regeneración, el nuevo nacimiento. Significa que los judíos tienen que pasar por el mismo proceso que pasa un gentil para ser salvo. Tienen que arrepentirse. Tienen que creer en Jesucristo. Que es lo mismo que tener salvación. Mira el versículo 11. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjese que mientras el fuego para uno va a ser de justicia, el fuego para otro es de purificación en la obra del Espíritu Santo. El fuego está en ambos. El fuego del Espíritu salvando a los creyentes y el fuego de la ira de Dios sobre los que no son su pueblo. Y mire lo que habla sobre el Mesías, que no es otra cosa sobre Jesús. Su aventador está ¿dónde? En su mano. Está usando el lenguaje de campo, ¿verdad? El lenguaje de una sociedad agrícola, donde se trillaba, se sacudía con violencia para separar la paja del trigo. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca. ¿Les parece que Juan el Bautista está introduciendo el tema de la llegada de Jesucristo como lo introducen nuestros predicadores hoy? Perdone que sea tan crítico, pero es que tengo que hacerlo. Vengan a Cristo, Él les tiene un regalito. Miren el regalito de Dios. ¿No quieres en tu corazón darle el regalito? Recibir el regalito. Ese es el lenguaje de la Escritura, hermanos. El lenguaje de la Escritura es uno muy serio. Tan serio, observe, que Dios llama a su propio pueblo al arrepentimiento, pues están perdidos. Si ese lenguaje es usado sobre la nación de Israel, ¿se imagina sobre los particulares? ¿Me dejo entender? Dios no hace una invitación, mi amado hermano. Dios manda que todo hombre se arrepienta y venga a Cristo. Ese Dios que está, por favor,
Un Dios que parece que está limitado, que está frustrado, está allá en una nube esperando a ver quién responde, quién entiende. Ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura es soberano. Esta es su tierra, este es su mundo. Y Él viene a tomar lo que es suyo. Que en las parábolas al final, Jesús dice, nosotros nos hemos querido adueñar de lo que le pertenece a Dios. Pero Él es el dueño. Y hemos hecho mal uso de los recursos que Dios nos dio. Y Dios dice, ¿qué piensan ustedes que le hará el dueño de la viña a aquellos que se han adueñado de la viña? Que han matado a sus profetas y que no tuvieron misericordia de su hijo. Y Mateo dice, pues Dios tendrá más misericordia. Besitos y abrazos para todos. Eso no es lo que dice la Escritura. Les pregunta a la multitud y la multitud responde. Pasará juicio sobre ellos, será duro con ellos. Y Jesús les dijo, precisamente eso voy a hacer con ustedes. ¿Lo van a ver? Su reino les será quitado y les será dado a otro pueblo que produzca los frutos necesarios. Mateo claramente establece que el juicio tenía que ver con el cierre de ese tiempo de gracia que no se entiende, pero guarda relación con Romanos capítulo 11, que en el soberano plan de Dios, Dios tendría primero misericordia sobre la nación y el pueblo de Israel, y luego los traería a juicio para abrir la ventana abierta completamente al mundo de los gentiles. Así termina el capítulo 11 de Romanos, no lo invento. Era el cierre de ese momento. Dios finalizaría ese capítulo y levantaría un pueblo. Ese pueblo es la iglesia. No es doctrina de reemplazo. Es que el verdadero pueblo de Dios nunca ha tenido que ver con sangre. Siempre han sido aquellos que en la gracia y la misericordia de Dios se les ha otorgado el don del arrepentimiento y la fe para venir a Dios y ser salvos. Nada tiene que ver con nacionalidad. De hecho, Abraham no era judío. Yo lo he dicho otras veces, hay gente que se ha alarmado. ¿Abraham era judío? No. ¿Isaac era judío? No. ¿Y cuando se fue a casar, buscaron una judía para casarla con Isaac? No, porque no habían judíos. ¿Y Jacob era judío? Tampoco era judío. Pastor, ya me complicó. Todo Génesis no habla de los judíos. No. El concepto de Israel se desarrolla a partir del cambio de nombre que Dios le da a Jacob. Le dice, ahora serás llamado padre de multitudes. ¿De qué multitudes? De sangre, de ascendencia. No, Romanos capítulo 4 expresa con claridad de todos aquellos que serían hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Tiene que ver eso con sangre? Mira, hermano, si usted está escuchando lo que yo estoy diciendo, tal vez no lo entienda todo, pero algo entenderá. Estoy contradiciendo la mayor parte del mensaje que se predica en las iglesias. Y posiblemente lo estoy sacudiendo, porque usted también cree lo mismo. Pues eso es lo que le enseñaron. Entonces aquí el lenguaje que él viene a hacer, ¿qué? Juicio. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8. Vamos a adelantar. ¿Qué sucede en el capítulo 8? Hay un centurión que manda por auxilio, por socorro a Jesús. Y mira lo que expresa el versículo 10 del capítulo 8 de Mateo.
cuando Jesús oye que este centurión le dice, tú no tienes que ir a mi casa. De hecho, yo no soy digno de que vayas a mi casa. Pero yo soy un hombre, yo entiendo el concepto de autoridad. Yo le digo a este, ve y va y haz aquello y lo hace. Di la palabra y mi siervo sanará. Jesús se sorprende que yo solamente diga la palabra y allá su criado va a estar sano. Ese es el contexto, versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vaya viendo la progresión y voy a pasar por diferentes pasajes porque no me puedo quedar aquí. En el capítulo 13 nos expone que no todo Israel es realmente simiente o pueblo de Abraham. Y que los que van a hacerlo tienen que hacerlo a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Ahora se nos dice que el Mesías llega a su pueblo, a Israel, y que encuentra más fe en los gentiles que en su pueblo. Vaya viendo el lenguaje de Mateo. Mira lo que dice el versículo 11. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, ¿quiénes son los hijos del reino en Mateo? La nación de Israel. Mas la nación de Israel, o el pueblo del reino, en términos generales, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A mí me encantaría mucho, con mucho respeto, que John MacArthur me explique ese pasaje. No es Mateo hablando, es Jesús diciendo que Dios tiene un pueblo que no se limita a la nación de Israel, que ya lo ha dicho Juan en el capítulo 3, Juan el Bautista, y asegurando que muchos de los del propio pueblo que reclamarían como los fariseos y los saduceos, nosotros tenemos ascendencia de Abraham, quedarían fuera del reino. ¿Cómo quedarían fuera del reino? ¿No son el pueblo escogido por Dios? Mateo capítulo 10 es el capítulo en el que estamos. Jesús envía, y vamos a ver, que envía en esta primera misión a los discípulos, y solo adelanto algo de este capítulo, y les dice en el versículo 15, de cierto os digo que en el día del juicio, les dije que quisiera que pudiesen observar el lenguaje de juicio en Mateo, a través de todo el Evangelio. Eso usted no lo puede ver si usted se centra solo en el capítulo 10 y usted lo aísla de los primeros 9 capítulos y lo separa del capítulo 11 al 28. ¿Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad? Y usted dice, ¿y cuál es aquella ciudad? Hermanos, dentro del contexto del capítulo 10, aquellas ciudades son las ciudades donde viven los pueblos de Israel. ¿Dónde lo dice? Ahí no lo dice, pues yo le voy a decir dónde lo dice. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa. Miren de nuevo el lenguaje. Todo el mundo está de acuerdo en la severidad y en lo grande del castigo de Sodoma y Gomorra. Quedó exterminada la ciudad.
Pero claro, a nosotros se nos hace fácil entenderlo, porque decimos, pues claro, era un pueblo pagano. Mira para ahí, había unos ángeles y hasta los ángeles querían abusar de ellos. Pero el versículo 15 dice que Dios va a tratar con mayor ira al pueblo escogido. Hermano, muchos de ustedes tienen alguna comprensión de la Escritura. Yo quiero sacudirte tu mente. Eso dice la Escritura. En el versículo 23 de ese capítulo 10 dice: y cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades. ¿De dónde? ¿Ciudades de dónde? De Israel. Entonces habla del juicio de Dios sobre Israel. Y alguien puede decir o argumentar: oh, bueno, sí, ese es un juicio, pero es al final. Eso es al final de los días. Si usted leyó bien el versículo 23, y vamos a entrar después posteriormente versículo por versículo, dice: no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Hermano, no puede estar refiriéndose a 2 siglos, a 2 milenios después. Estaba hablando en su tiempo. Mateo capítulo 12. Mateo 12. Versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces estamos en capítulo 12, versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y mire lo que dice ahora: así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué eso está haciendo? Está advirtiendo que como ellos no le recibirían, el estado de la nación sería peor. Está haciendo una comparación. Mateo capítulo 21. Versículos 37 al 44. Esta es la parábola de los labradores malvados. Salud. Adelanto la parábola y me coloco en el versículo 37. Y dice: finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: nunca
Leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros. Mira, esto no cuadra con la idea dispensacionalista por ningún lado que usted lo busque. Porque el dispensacionalismo, la teoría del rapto, finaliza con el día de la ira para la nación de Israel, que no es otra cosa que los 7 años de gran tribulación. Se saca la iglesia e Israel se queda en el mundo para pasar el tiempo del juicio de Dios. Pero Israel se queda como el pueblo de Dios al final. Muchos mueren, pero otros se quedan, y esa parte del pueblo que se queda son los que ¿qué? Pasan a vivir ¿en qué? En el milenio. Con eso en mente, voy a leerles el versículo y mira a ver dónde cuadra. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, ya el reino no tiene que ver con ustedes. Son otros arrendadores. ¿Quiénes son esos arrendadores en el Nuevo Testamento, hermano? No es invento mío, eso es teología antigua. No la nueva ahora. La iglesia, compuesta de judíos y gentiles llamados por la gracia y misericordia de Dios y decretados antes de la fundación del mundo. Eso era lo que la iglesia enseñaba antes del siglo XIX. Pero después del 1830 las cosas cambiaron. Y ahora la gente nace y lo que oye cree que es lo que siempre se ha enseñado. Y como eso es lo que oyen y es lo que se repite y es lo que escuchan en todos lados, parece que si se repite una mentira muchas veces, logra parecer como verdad. Y es creída por las masas. Versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra, y la piedra es Cristo, será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ese lenguaje es el lenguaje de Daniel capítulo 2. Es la piedra que viene en el tiempo del fin e impacta la imagen que representa todos los reinos hasta la llegada del Mesías. Pero es la piedra también de el capítulo 2 de Primera de Pedro, que esas piedras representan a los creyentes, piedras vivas del edificio de Dios. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba. Usted puede decir, bueno, pues yo no sé a quién se refiere, o si es dura, pero no debe ser sobre el pueblo. Hermano, es que hasta eso, para que por si uno, ¿verdad?, quisiera hacer malabares teológicos y llevarse y darle otra interpretación, no le puedes dar esa interpretación, porque la Escritura claramente dice que los propios líderes judíos sabían que hablaba ¿de quién? De ellos. Mateo capítulo 22. Específicamente quiero dirigirme allí al versículo 2 al 7, primero. Mateo 22, 2 al 7. Esta es la parábola de la fiesta de bodas. Cada una de estas parábolas muestran, evidencian lo que iba a suceder. Respondiendo Jesús, capítulo 22, versículo 1, respondiendo Jesús, le volvieron a hablar en parábolas. Les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Juan el Bautista comienza a llamar al pueblo.
volvió a entrar otra vez, volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, como hoy en día. Te le habla a la gente y ellos tienen sus quehaceres. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. O sea que cogieron aún a los que se enviaban, que ya lo vimos en la parábola de los labradores malvados, y los condenaron. Y mira el versículo 7. Y al oírlo, el rey, Mateo le dije que es el evangelio de quién, del rey. Y al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Será una casualidad o causalidad que en el año 70, 40 años, exactamente como Jesús predijo, Jerusalén fue destruida por los romanos? ¿Sabe que la Escritura confirma, hay escritos fuera de la Escritura que confirman que se cumple con exactitud las palabras de Jesús? La ira de los romanos y la furia contra la nación de Israel fue tanta que luego que hicieron la masacre que hicieron, estaban tan enojados que para que el pueblo no se fuese a levantar, dijeron: ahora vamos a romper, vamos a destruir piedra sobre piedra. Así está escrito. Mateo capítulo 23, versículos 30 al 39. Y decir, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Ellos querían decir: bueno, nosotros sabemos que nuestros antepasados han hecho cosas horrendas, pero nosotros no somos de esa generación. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Recuerde que habló del juicio porque les enviaba profetas, y ellos, ¿qué hacían con los profetas? Los mataban. Mire, para que usted vea, y estoy yendo rápidamente por Mateo, que es imposible entender el capítulo 10 sacándolo de la narración completa de Mateo. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. O sea, ustedes son como ellos. Y mire, ya no es Juan el Bautista. Serpientes. Escuche el lenguaje. Jesús era antisemitista. Este es Jesús hablando contra el pueblo de Israel, contra la nación en general. Y le dice: serpientes y generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Eso no fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos en el capítulo 10 que se iban a encontrar? ¿Guarda relación con el capítulo 10? Toda. ¿Por qué eso debía pasar? Mire el versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa,
que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Oh, y mire cómo termina. De cierto os digo que todo esto vendrá en la segunda venida de Jesucristo. Hermano, yo estoy leyendo su Biblia. Sobre esta generación. Vamos a Mateo capítulo 24. No voy a leer todo el capítulo. Me voy a dirigir a los versículos 33 al 35. Jesús sale del templo. Llegaremos aquí, lo explicaremos, porque el cuadro de Mateo 24 es maravilloso. Ya había sucedido este mismo cuadro en el libro de Ezequiel. Es la gloria de Dios saliendo del templo antes del juicio. Jesús sale del templo y viene el juicio. Y después que describe las cosas que debían sus discípulos observar y ver para saber el momento en que estaban viviendo, versículo 33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta. Pero dice, ve, estos son los detalles, todo el mundo dice, estos son los detalles que tú tienes, estamos en guerra, rumores de guerra, pues estamos cerca. Versículo 34: de cierto os digo que no pasará esta generación. Mire, yo sé que ustedes tal vez no tengan de momento el conocimiento y no lo van a hacer, pero algunos tienen programas que yo les he provisto por el ISOL para poder buscar algunas cosas. Cuando ahí dice no pasará, en el griego está puesto en una doble negación. Como nunca, jamás, no. Está diciendo claramente Jesús. Amén. Comienza con amén. Así sea. De cierto digo que no pasará. O sea, esto se va a cumplir. No va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué se refería? ¿A una generación 2000 años después? Voy a terminar con un versículo más. Y concluimos en Mateo capítulo 26. Versículo 57. Mateo 26, 57. Hemos podido ver hasta aquí, concluimos con este último versículo. Y cuando vengamos con el favor de Dios la semana próxima, yo estoy seguro que ustedes no pueden estar más desesperados que yo de ya entrar en el contenido de los versículos. Pero pienso que es necesario poner todo el fundamento, el cuadro claro, aclarar conceptos, para que cuando entremos a la exposición de los versículo a versículo, ustedes puedan entender qué dice y por qué lo dice. Y no entender que es nuestra teoría, como nos parece, sino que ustedes puedan juzgar el capítulo a la luz del contexto general de la carta de Mateo. Este es el momento en que Jesús ya ha sido arrestado y es traído ante los sacerdotes, el sumo sacerdote, para que se le haga juicio. Y dice, versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte.
y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. O sea que Jesús había hablado del templo, pero de su templo, de su cuerpo. Pero como es cierto que había hablado de la destrucción también del templo, ellos asociaron que estaba loco y que él quería destruir, pero realmente lo iba a destruir, venía juicio sobre el templo. Que estaba llamando a la destrucción del templo y que falsamente estaba diciendo que luego él lo podría construir en 3 años. No, en 3 días. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la información básica sobre la que se levanta la iglesia en Mateo capítulo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: tú lo has dicho. O sea, Jesús lo confirma. No hizo como Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando le preguntaron: ¿eres tú el Cristo?, dijo: no, yo no soy. Pero en Mateo, Jesús afirma que Él es el Cristo. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, desde ahora, presente, no futuro, presente, ahora. No es un error de traducción, ahora. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Viniendo en las nubes del cielo, ¿para qué? La conclusión que llegan muchos hermanos en la fe es que esa venida en las nubes es el rapto. Allá lo asocian con Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, y montan un camisón, versículos con versículos, y ahí parece la película Left Behind. Eso es lo que dice la Escritura. Miren, hermanos, tenemos que ser muy serios en el análisis de la Escritura. Y yo me tomo el riesgo al enseñar lo que estoy enseñando. ¿En qué sentido? De que usted no me entienda y que piense que lo que estoy diciendo es un invento. Aunque lo que yo estoy afirmando es constatable si usted busca a los teólogos del siglo XVII, XVIII, lamentablemente no es lo que usted oye hoy. ¿A quién le vamos a creer? ¿De dónde van a salir nuestras doctrinas? Estos 3 domingos que hemos estado todavía general sobre Mateo capítulo 10 le deben servir como evidencia de lo complicado que puede ser el trabajo de hacer una buena hermenéutica de un pasaje. Para un pastor que se para en un púlpito, no va a decir teorías, porque si yo me parara aquí y usted viniera a escuchar mis teorías, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, yo no tengo que estudiar, yo le digo lo que yo pienso y lo que a mí me parece. Y cuando usted me corrige, yo le digo: pues eso es lo que yo pienso y lo que a mí me parece. Pero si nos paramos aquí a decir: así ha dicho el Señor, más vale que lo que estemos diciendo sea lo que el Señor dijo. Y eso no es tarea fácil. Y eso requiere tiempo. Y es importante que, aunque estamos viendo y queremos ver que usted comprenda lo que dice Mateo 10, le sirva y le dé como base un poco del tiempo
que se necesita y lo que conlleva el que un pastor en algunos momentos más que en otros tenga el tiempo para estudiar con seriedad y profundidad la Escritura. Y sobre todo aprovecho para que usted eso lo respete y lo valore. Porque yo me he dado cuenta que algunas personas creen que uno se levanta y lo que hace es lavarse los dientes y está todo el día mirando la televisión o debajo de un árbol pensando en pajaritos. En mi caso eso no es lo que hago. Me toma mucho tiempo estudiar la Escritura, pues temo a Dios y estoy consciente que puedo errar. Y por eso le dedico todo el tiempo que cree y considere necesario para estudiar un tema antes de llegar a conclusiones. Necesitamos ponernos a estudiar la Escritura. Es una tarea ardua, pero no es ni tan siquiera una invitación. Es un llamado. Jesús dijo en su tiempo: escudriñad las Escrituras. Lo dio como una orden. Y si hay un mandato violado de arriba a abajo en el pueblo cristiano, es el estudio con seriedad de la Escritura. Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta tarde por el tiempo que nos permites de ser expuestos a tu palabra. 1 hora, hora y 5 minutos, hora y 10 minutos. Algo que en otros lugares jamás se soportaría. Podríamos cantar 1 hora o 2 horas, pero 1 hora en tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, porque permites en este lugar como en muchos otros, porque sé que los hay, que hay hombres que tú llamaste, que te honran, que te buscan y que luchan porque tu palabra sea expuesta con claridad. Que tú nos ayudes a mantenernos como una iglesia firme, como una iglesia bíblica, como una iglesia que no honra a hombres, como una iglesia que tiene como único Señor y dueño a Jesucristo, como una iglesia que no anda con teorías de vanguardia, sino que entiende que la palabra profética más segura ya fue revelada y está en la Escritura. Ayúdanos, Señor, pues es muy difícil y es muy fácil desviarnos y colocar la atención en las personas y quitar nuestros ojos de aquel en el cual deben estar puestos, en Jesucristo. Prepáranos en esta hora también para participar de la cena del Señor. Que podamos sentarnos a la mesa con gozo, con alegría, de que pudiendo ser nosotros parte de aquellos que pasarían y experimentarían el juicio de Dios, en tu misericordia, en tu gracia, en tu infinito amor, sin que mediase nada de parte nuestra, por pura gracia, decidiste salvarnos. Es el milagro no de cómo tú haces de hombres malos, gente buena, sino de cómo tú, oh Dios, resucitas muertos y los traes a la vida, a una vida no para ellos, a una vida en Cristo, de esclavos del pecado a esclavos de Jesucristo. Permítanos sentarnos a la mesa con dignidad, con gozo y alegría, sabiendo en quién está puesta nuestra esperanza. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por el resto de este servicio. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.